Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. Hoy nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS, y queremos presentarles pues todas nuestras cifras de Otis. Norma, adelante. Muchas gracias, María Luisa, y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues estamos ya a nada de cumplir un año de este fenómeno de la naturaleza, Otis, que pues causó tanto daño en nuestro queridísimo Acapulco, ¿no? Y bueno, pues si quieren, sin más preámbulo, pues podemos pasar a la presentación. Queremos compartirles algunas cifras y bueno, pues volver a decir que el sector asegurador siempre ha estado preparado para pues apoyar a la población mexicana ante este tipo de desastres, ¿no? A nuestros asegurados. Y bueno, también hablar un poquito de la relevancia que tuvimos en este tipo de fenómenos. Adelante, entonces. Miren, para dimensionar un poco cuál fue el impacto total del huracán, no me estoy refiriendo a cifras aseguradas, es muy importante señalarlo. Hubo 274,502 viviendas afectadas en Guerrero, 373 hoteles para rehabilitar, esto según pues cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, algunas cifras que tenemos de AMIS. 47,627 establecimientos mercantiles tuvieron afectaciones. Ustedes recordarán, Otis fue un huracán caracterizado fundamentalmente por viento muy fuerte y entonces, pues aquí no hubo ninguna discriminación, afectó realmente a todos por igual, hoteles, viviendas, infraestructura, establecimientos, ¿sí? Incluso a los que podrían ser nuestros proveedores en la reconstrucción, pues estaban igualmente dañados. Hubo 82 embarcaciones recuperadas, 346 localizadas. Y bueno, todo esto también impulsó a la actualización de los atlas estatales de riesgo. Y bueno, podemos ver, esta fue pues una fotografía muy general del impacto de este huracán. Si me ayudan con la siguiente gráfica, por favor. Aquí lo que podemos ver es cómo fue avanzando por un lado, el reporte de los siniestros. Prácticamente en abril, pues ya estábamos muy cerca del número que tenemos a la fecha reportados. Tuvimos que atender 44,653 siniestros. Fueron los reportes que recibimos. Y bueno, la estimación de daños, conforme pasa el tiempo, también se ha venido ajustando. Estamos ahora cerca de una estimación general de 39,343 millones de pesos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Fíjense que aquí podemos ver, yo les había dado el universo, por ejemplo, de hoteles que necesitábamos reconstruir. Este ya es el número de hoteles que contaban con el seguro y con la protección de riesgos hidrometeorológicos. En total, tuvimos 106 reportes de hoteles o grupos hoteleros, si lo quieren ver así. Cerca de 23,689 reportes de vivienda. En el caso de buques o los yates o embarcaciones de placer, tenemos 215 y también tenemos información muy importante de la infraestructura federal y estatal, 1,792 reportes, y lo que sería como las MIPYMES y pymes, comercios, restaurantes y otros giros, 2,526. En total, 28,328 reportes de daños y
también cubrimos automóviles, 16,325 reportes de automóviles, pues en total suma el número que yo les había señalado de 44,653 reportes, y podemos ver la división en la estimación de montos. En total 39,343, de los cuales automóviles recibía una estimación de 1,200 millones de pesos. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los pagos pues se iban a llevar en el caso de resto y sin detalle, comercios, restaurantes y otros giros, 14,866, infraestructura, 4,324. Pero algo que vale la pena destacar es que prácticamente el 25% del monto estimado pues corresponde a vivienda por 10,155 millones de pesos, y los hoteles 7,850. Prácticamente la parte del marítimo, los yates, los buques, etcétera, estas embarcaciones tenían una estimación de 949 millones de pesos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, el sector ha pagado poco más de 25,044 millones de pesos entre anticipos e indemnizaciones. Ustedes recordarán que en cuanto pasa la emergencia, pues las compañías comenzaron a dar anticipos, en primer lugar, pues para hacer la remoción de escombros y comenzar la reconstrucción lo más rápido posible. Entonces, a la fecha se han pagado 25,044 millones de pesos. Podríamos decir que de estos 46,5%, es decir, 11,657 millones, pues está en el resto de giros, como les había mencionado, pymes, restaurantes, embarcaciones e infraestructura. Sí, 20,4%, 5,103 millones se han destinado a hoteles, 4,3% a automóviles y 28,8% a vivienda. Este es el avance que tenemos prácticamente con corte casi a un año. Si me ayudan con la siguiente. Vamos a ponerles un video en el que queremos pues que ustedes vean cuál fue el compromiso de las aseguradoras, cómo se comenzaron a involucrar. Y bueno, queremos aquí presentarles pues justamente cómo se pusieron las pilas las compañías, y les vamos a presentar a Alejandro Llera, que es miembro del Comité de Daños, y que él sea el que les platique pues cómo enfrentamos esta situación. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Alejandro Llera, llevo 30 años trabajando en el sector asegurador y hago lo que más me gusta, poder ayudar y apoyar a nuestros asegurados en los momentos de verdad. Me encargo del área de siniestros de Afirme Seguros y hoy vamos a platicar referente a lo que han hecho el sector asegurador en todo lo que se refiere al apoyo para atender el huracán Otis, que generó daños muy importantes en el estado de Guerrero. ¿Cuáles fueron las pérdidas y daños generados por el siniestro de Otis? Para que se den una idea de la dimensión del evento que estamos platicando, hubo más de 44,500 afectados, ¿no? Y esto en términos de pérdidas económicas representan más de 39,400 millones de pesos. Como les decía, es el segundo evento más catastrófico en la historia del país en términos de pérdidas materiales. Hablamos de 106 hoteles dañados por montos económicos por arriba de 7,700 millones de pesos. Más de 23,000 casas y departamentos dañadas por un monto de 10,000 millones de pesos. Embarcaciones, estamos hablando de 215 embarcaciones por montos hasta por más de 900 millones de pesos. Y tenemos, como les decía, comercios como restaurantes, cafeterías, sucursales bancarias, oficinas, comercios al por menor o tiendas de autoservicio
más de 2.500 de estas dañadas por un monto superior a los 14,000 millones de pesos, además de la infraestructura federal y estatal, que representaron más de 1.700 ubicaciones dañadas por 4.400 millones de pesos. Como se dan cuenta, es un evento catastrófico que requiere el uso de una infraestructura y un despliegue muy importante, con un gran sentido de urgencia, que nos permita resarcir lo más pronto posibles los daños que han sufrido nuestros asegurados. ¿Cuáles fueron las acciones de la industria aseguradora para atender los siniestros ocasionados por Otis? Tienes que hacer acciones diferentes, ¿no?, a la atención común de un siniestro por el volumen y por la magnitud del evento, ¿no? Entonces, como sector, pues, se dieron anticipos, algunos casos establecidos en las condiciones de las pólizas, en algunos casos sin estar establecidos en las condiciones de las pólizas. Se generaron mecanismos especiales de atención, ¿no? Por otra parte, pues también el tema de atención de otro tipo de bienes materiales como los automóviles, pues el poder mover la cantidad de automóviles para poder repararlos o indemnizarlos de manera inmediata, ¿no? Entonces, este tipo de eventos pues requieren de actuar muy rápido para poder permitirle a las personas que tienen ahí sus bienes materiales, su cafetería, su restaurante, su departamento, su casa o infraestructura, como en el caso de instituciones o empresas privadas, puedan recuperar rápidamente la actividad cotidiana que llevan a cabo día a día. Muchísimas gracias por pasar este video. Miren, ahora que estamos cerca del aniversario de Otis, este es un ejemplo de los muchos videos que vamos a ver a lo largo de esta semana, miembros de otras compañías. Las cifras que él menciona, pues también son cifras del mercado, y es para que ustedes también pues palpen de uno de los encargados justamente de atender siniestros, pues cuál fue la forma también de tratar de colaborar, y como él lo dice, no hago lo que más amo, lo que más me gusta. Yo creo que sin duda todos los que estamos trabajando en el sector asegurador, pues hemos tenido esta gran inquietud y esta gran pasión, pues por transmitir y poder apoyar en estos momentos, ¿no? Es justo para lo que estamos hechos y preparados los aseguradores. Y bueno, yo quisiera platicarles cuáles han sido estos avances. Y ya lo veíamos en las cifras, registramos 44,653 siniestros, 63% con pólizas del seguro de daños, 37% seguro de autos. Y bueno, algo que yo les mencionaba, aproximadamente 1 de cada 4 pesos de lo que hemos pagado, pues corresponde a vivienda asegurada, ¿no? Por un importe de 10,155 millones de pesos. Es también muy interesante el poderles comentar. Ay, discúlpenme, es el 25% corresponde a automóviles y también el 25% más o menos corresponde a vivienda. Es muy interesante ver que afortunadamente en el caso de automóviles, cuando se registraron los daños, realmente hubo más bien daños por viento, por golpe, etcétera. Y entonces, pues el pago pues ha sido también muy, muy expedito. Podríamos decir que estamos cerca del 90% de pago de todos los vehículos que resultaron con algún tipo de daño. Y en el caso de las viviendas, también el 85% de los reportes de las viviendas se registran concluidos al 100%. Hay un 15% de reporte de vivienda que todavía pues no se ha pagado en su totalidad, y esto también tiene que ver pues a que muchas veces los dueños no se encuentran precisamente viviendo en Acapulco, ¿no? Pueden ser casas pues para vacacionar, y esto en algunos casos pues ha retrasado un poquito el que pues se complemente toda la documentación, etcétera. Pero bueno, vamos yo creo que bastante bien, y estamos colaborando
justamente pues para que pueda haber pues un pago prácticamente total. No, también se han generado anticipos y pagos en el giro de hoteles por 5,103 millones de pesos. Esto es el 65% respecto a la pérdida que tenemos registrada de este giro. Y bueno, aquí también estamos pues colaborando pues de manera cercana para que ellos, los hoteles y las empresas puedan también ir agilizando estos pagos. Lo que yo ya les mencionaba de los pagos a daños de embarcaciones, se han cubierto más del 90% de las pérdidas y 8 de cada 9 pesos ha sido indemnizado en los reportes de automóviles. Entonces, vamos pues bastante bien. A diferencia, por ejemplo, de otros fenómenos o riesgos hidrometeorológicos, pues hemos podido avanzar también de manera muy relevante. Y aquí hay que tomar en consideración algunos esfuerzos también que se tuvieron que hacer, porque, como yo les decía, Otis no discriminó y también pues afectó de manera muy relevante pues a los que podrían haber sido los que ayudaran en una reconstrucción, ¿no? Por ejemplo, a los que venden cristales, a los que venden cualquier tipo de armazón para poder comenzar a reparar, ¿no? A los propios distribuidores, pues de plafones, pisos, recubrimientos de madera, muebles, todos ellos también se vieron afectados. Entonces, mucho de los materiales que ayudaron a la reconstrucción tuvieron que venir pues de ciudades cercanas al propio puerto. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, Otis activó la cobertura de riesgos hidrometeorológicos, como bien lo platicaba nuestro colega en el video. Desde el primer minuto, pues AMIS implementó un plan de atención a catástrofes que tenemos instrumentado para este tipo de situaciones. El plan consideró una evaluación urgente de daños, agilizar anticipos de pagos según las condiciones generales de las pólizas, dar prioridad en cerrar las indemnizaciones, coordinar con los administradores para acelerar el cierre de siniestros en condominios y hoteles y flexibilizar en trámites administrativos en el seguro de automóviles. A un año del ciclón, pues estamos, dice, hemos indemnizado 3 de cada 5 pesos de las pérdidas por Otis, considerando que la reconstrucción inicia al término de la fase de emergencia y sanidad. Es decir, pues entramos prácticamente cuando ya estaba todo limpio para poder arrancar con la reconstrucción. Y en promedio estamos cerca del 60%, aunque yo les comentaba que hay algunos giros que pues van mucho más adelantados. Si me ayudas, por favor, con la siguiente. Bueno, AMIS activó este plan de atención, entre otras cosas, incluye el poder brindar asesoramiento y apoyo para atender la alta demanda de reportes, las dudas de asegurados. Establecimos comunicación en distintos medios sobre las ventajas de contar con el seguro y aprovechar las coberturas contratadas. Establecimos vinculación con las autoridades en todos los órdenes de gobierno, pues para realizar sinergias y poder brindar atención a nuestros asegurados. Hubo mesas de trabajo para agilizar todo el proceso, pues de presentar la documentación y explicar a las asociaciones de condóminos, restaurantes y hoteles en Acapulco, y esto lo hicimos de la mano del CCE, de cámaras y asociaciones, y también en colaboración, pues como les decía yo, con gobiernos. También colaboración con organismos internacionales para hacer sinergias en distintas tareas de comunicación en las zonas afectadas. Como ejemplo les ponemos aquí con la ONU, y se implementaron acciones para mantener una mayor cercanía con los asegurados afectados y poder apoyarles también en muchas de las tareas de reconstrucción.
Si me ayudan con la siguiente. Bueno, ¿cuál es el rol de la industria aseguradora en la gestión de este tipo de riesgos hidrometeorológicos? Antes de que se presente un siniestro, el sector asegurador participa impulsando políticas públicas que promuevan una gestión integral de riesgos, es decir, que conozcan el tipo de riesgos a los que se están enfrentando y también cómo pueden evitar o mitigar el riesgo de desastre. Y mucho de ello se ve, por ejemplo, reflejado en códigos de construcción o en algún tipo de orientación en donde debería de construirse alguna casa o de reubicarse, etcétera. También el sector contribuye a la cultura de identificación del riesgo, hace una extensa difusión, por ejemplo, sobre la temporada de ciclones y se ofrecen productos que se adaptan a las necesidades de los asegurados. Y después, si se llega a presentar algún evento como el que vimos, con un seguro, los gobiernos, las empresas, las familias, pues tienen una mayor capacidad de reaccionar, una mayor capacidad de poder enfrentar los gastos para recuperarse después del desastre y pues poder recuperar ya sea su vivienda o poder recuperar su negocio, etcétera, ¿no? Los seguros con la cobertura de riesgo hidrometeorológico cubren también más allá de este tipo de daños directos, puede cubrir la remoción de escombros y en su caso, pérdida de utilidades. Entonces, realmente es un mecanismo que apoya a las familias, a los gobiernos, ¿sí? Y a las propias empresas a ser un poco más resilientes ante este tipo de situaciones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, aquí algo que se mencionaba, ¿no? Otis se ubica entre los 3 siniestros más relevantes que han pagado las aseguradoras. Tenemos, bueno, la pandemia con un poquito más de los 3,000 millones de dólares, el huracán Vilma en 2005 con 2,782, y si ustedes ven, el huracán Otis ya se ubica en 2,152 millones de dólares y es el segundo evento hidrometeorológico pues más relevante que ha enfrentado el sector asegurador. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, aquí es para que ustedes puedan ver realmente en el caso de Acapulco, tuvimos una colaboración muy importante, tanto con los afectados, condominios, hoteles, etcétera, y una colaboración muy, muy fuerte, tanto con autoridades gubernamentales como con las otras organizaciones empresariales. Y aquí estuvimos pues para brindar protección financiera, asesoría y en muchos casos pues ser un nexo para que pudiera también establecerse una asesoría personalizada a los asegurados. Entonces, bueno, es nada más para compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo y lo que seguiremos haciendo. Se han generado también pues algunas inquietudes, algunos aprendizajes y esto pues la AMI seguirá trabajando, ofreciendo talleres, etcétera, pues para ser más conscientes de cómo debemos asegurarnos y contra qué tipo de riesgos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de esto y con la colaboración activa que hemos tenido, pues vamos a tener próximamente algún taller donde hablaremos de todos los aprendizajes que tuvimos con Otis. Vamos a tener primero un taller en Acapulco y posteriormente lo vamos a replicar en otras zonas de la República en donde podemos pues enfrentar este tipo de situaciones. Y aquí, además de tener el apoyo de las autoridades gubernamentales, pues también va a estar el CCE, el CCE Acapulco, la Asociación de Aseguradores, la Asociación de Agentes. Entonces, vamos a estar todos, pues,
los que participamos en la atención de este tipo de eventos, pues muy de la mano para explicar cómo contrato el seguro de mi negocio, cómo determino si el seguro que tengo es adecuado y algo así como el ABC de los seguros para estar protegidos. Y ustedes se podrán pensar, podrán preguntarse, oigan, ¿de verdad necesito saber algunas cosas clave para ver si estoy bien protegido? Y desafortunadamente el caso también de Acapulco nos enseñó que había, por ejemplo, algunos inmuebles que estaban asegurados, pero estaban asegurados únicamente contra el riesgo de terremoto. No contaban con la protección de riesgos hidrometeorológicos. Entonces, pues gracias a Dios fueron los menos, pero un porcentaje que tal vez rondaba en un 10%, no contaba con esta protección. Entonces tuvieron que enfrentar pues este tipo de fenómenos con sus propios recursos. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Bueno, Otis es un desafío que se está superando también gracias a la población, a la fortaleza del sector asegurador. Yo quiero destacar que el sector asegurador cuenta con toda la preparación y justamente con la vocación para atender este tipo de eventos. El sector asegurador cuenta con 3 veces el capital requerido por la ley para enfrentar cualquier situación como esta. Entonces, es un sector que es solvente, que es seguro y que pues ha demostrado que además también tiene protección, por ejemplo, con sus reaseguradores, son de muy buen nivel, ¿no? Y puede transferir adecuadamente los riesgos. Todo esto es clave en situaciones de recuperación ante desastres. Y bueno, pues también yo les mencionaba que nos ha dejado aprendizajes para también estar más preparados en el futuro para atender este tipo de eventos. Si me ayudan con la siguiente, tenemos que seguir trabajando para tener una mayor posibilidad de aprender a cómo reduzco o cómo prevengo este tipo de situaciones. Nos ha brindado también la posibilidad de innovar para agilizar los procesos del sector y tener un compromiso continuo entre todas las partes, trabajar pues de manera muy cercana con otras asociaciones, con el gobierno y con nuestros asegurados en este compromiso continuo, pues de seguir teniendo un México más resiliente. Si me ayudan con la siguiente, por favor, pues algunas reflexiones del sector. Sigue habiendo una baja penetración del seguro de vivienda y hoteles. Si ustedes me preguntan, únicamente el 10% de las viviendas se aseguran de manera voluntaria. Si tienen crédito hipotecario, este porcentaje sube a 20%. Quiere decir que 8 de cada 10 viviendas no tienen una protección. Y esto pues es algo que nos permite seguir trabajando pues para poder incrementar la protección del seguro. También hay una baja contratación de pólizas, de pólizas con coberturas complementarias a los daños de huracán. Por ejemplo, hay coberturas que se pueden adquirir de manera voluntaria y complementaria, como puede ser el robo o pérdida de utilidades, y no todas las pólizas lo tenían contratado. Puede haber también otras situaciones como un bajo aseguramiento en áreas comunes. ¿Y qué significa este de bajo aseguramiento? Pues había veces que podía estar el condominio, podía contar con la protección del seguro, pero no necesariamente se les había ocurrido que las áreas comunes podían tener algún daño. Y entonces, pues no aseguraron los elevadores, no aseguraron las albercas, no aseguraron todo lo que puede ser muy relevante, sobre todo pues para que este tipo de condominios pues funcionen adecuadamente.
o las sumas aseguradas no coinciden con el valor del bien asegurado. En algunos casos se hicieron remodelaciones, se hicieron ajustes, se hicieron mejoras y desafortunadamente, pues esto no se ve reflejado en la suma asegurada. También hubo mejoras en los bienes y pues no fueron declarados, ¿no? Y en algunos casos, pues lo que yo les comentaba, algunos inmuebles que solamente tenían riesgo sísmico asegurado. Si me ayudan con la que sigue, bueno, es muy importante ser conscientes de la prevención ante este tipo de eventos. Ustedes no lo creerán, pero había muy pocos inmuebles que tenían, por ejemplo, malla anticiclónica. Esto se utilizaba en otros lugares, por ejemplo, en Cancún, o se utiliza en Cabo San Lucas, etcétera, pero Acapulco pues no era un lugar que precisamente tuviera este tipo de protecciones. Entonces, hay que seguir haciendo mucha conciencia, hay que capacitarnos más, hay que estar muy involucrados en cómo cubrirnos mejor, ¿no? Cómo coordinarnos. Afortunadamente, todos los esfuerzos de reconstrucción, pues recibimos muy buena respuesta y pudimos trabajar con distintos actores, tanto sector público y privado. La evaluación integral de los riesgos puede ayudarnos a protegernos ante estos eventos y mantener a la aseguradora informada de todas las adecuaciones o mejoras que se realicen en los inmuebles. Estos son algunos retos de corto plazo en los que hemos estado trabajando. Si me ayudan, por favor, ¿qué recomendaciones tenemos para los asegurados? Es algo que siempre nos preguntan y sobre todo en estas conferencias de prensa. Bueno, primero, revisa todos los componentes de tu póliza, qué coberturas tienes, qué deducibles, qué sumas aseguradas, hay exclusiones, para que conozcas si estás bien protegido o no. Tener siempre el kit de seguridad con los documentos que te apoyen como una evidencia para poder acreditar los bienes. Eso facilita muchísimo el poder presentar una reclamación. Validar que la suma asegurada de verdad corresponda al valor del inmueble. En muchas ocasiones decían, ay, bueno, no, está bien este valor. Y a veces le habíamos hecho muchas mejoras, pero no lo reportamos. Siempre hay que mantenerlo actualizado para que pueda, pues, corresponder a lo que nos va a ayudar a reconstruir. Hay que revisar si el valor del seguro es a valor real del inmueble o a valor de reposición. Y esto, pues con muchísimo gusto, se puede explicar o hay que preguntarle también a los agentes de seguros, que son los que nos aconsejan el tipo de póliza que más nos conviene. Hay que identificar que la póliza cubra no solo el edificio, sino también los contenidos, las pertenencias, lo que hay adentro de nuestras viviendas. Identificar qué coberturas adicionales quisiera yo, como robo o la responsabilidad civil, ¿no? Y esto ponemos el ejemplo, si alguna maceta se cae encima del coche del vecino, ¿cómo le hago? Pues para tener este tipo de protección. También puedes estar expuesto a este tipo de situaciones. Informa cualquier modificación que se realice al patrimonio. Si se vive en un condominio, verificar si tenemos cubiertas las áreas comunes o cómo vamos a responder en caso de que decidamos no comprar un seguro. Y si la vivienda fue adquirida con crédito hipotecario, aquí también es muy importante saber si el crédito cubre únicamente mi deuda, lo que le estoy debiendo pues que me dio el crédito, o si también está cubriendo mi patrimonio. En algunos casos, si solamente cubre el saldo insoluto de mi deuda, pues quiere decir que me voy a quedar sin deuda, pero también me voy a quedar sin mi vivienda o sin posibilidad de poder arreglar o reponer todo lo que se haya dañado, ¿no? Entonces es muy importante también tomar en cuenta este tipo de situaciones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno,
La cobertura de riesgos hidrometeorológicos, y aquí quisiera yo comentar que parte de una agenda global, es muy relevante señalar que pues todos estamos enfrentando situaciones como el cambio climático, que si bien no son un riesgo en sí mismo, sí es un catalizador que ha hecho que los riesgos se presenten, pues generando mayor impacto o mayor severidad en los desastres. Por eso, pues hay una agenda global que es muy relevante. De acuerdo con la ONU, en los próximos 6 años, pues ocurrirán en promedio 1.5 desastres diarios alrededor del mundo. Entonces, por eso es muy importante seguir trabajando para reducir el riesgo de desastre, para ser más resilientes, para comprender mejor los riesgos a los que nos enfrentamos, fortalecer la gestión institucional, invertir en la reducción del riesgo del desastre, estar mejor preparados para cuando ocurran y tener una respuesta eficaz, como es contar con un seguro para nuestros bienes. Si me ayudan con la siguiente, ya no los voy a cansar, ya me faltan creo que un par de láminas. Fíjense que es muy interesante, hubo en Japón una reunión que se conoce como el Marco de Sendai para reducir el riesgo de desastres y una agenda 2015-2030. Lo único que señala es que realmente los gobiernos y todos deberían de invertir para generar políticas públicas claras para poner en práctica estrategias, planes, etcétera, para reducir los riesgos de desastres. Pero además señalan de manera muy relevante que promover mecanismos para transferir los riesgos y contar con un seguro, pues es una manera también muy eficiente para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y proteger tanto la inversión pública como privada. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y bueno, hay algunos indicadores globales que constantemente se están vigilando, como es crear ciudades resilientes. ¿Cómo le hacemos para proteger a las comunidades más vulnerables contra pérdidas e impactos en los desastres? ¿Cómo se reducen las pérdidas económicas en relación con el PIB? Daños, por ejemplo, a la infraestructura esencial. ¿Cómo reparamos rápidamente todo lo que podría ser? Estoy pensando en carreteras, pero también estamos pensando en hospitales, etcétera. ¿Cómo se hace para que haya el menor número de interrupciones en servicios básicos atribuidos a desastres? Y cómo adoptar y aplicar estrategias nacionales de reducción de riesgos y bueno, pues entre ellos impulsar políticas públicas para que los bienes, sobre todo aquellos que están ligados a servicios básicos, pues estén asegurados. Si me ayudan con la siguiente, recomendaciones, lo que vamos a platicar sobre el ABC del aseguramiento. Primero, adquiere una póliza. En este caso estamos hablando de una que cubra riesgos catastróficos, blinda tu protección con, tomando decisiones que sean acordes a los bienes que tú tienes asegurados, ¿no? Complementa con coberturas adicionales. Piensen que cuando hay este tipo de eventos, ¿cómo quito los escombros? ¿Cómo ayudo a limpiar, por ejemplo, lodo? Responsabilidad civil, ¿cómo me aseguro contra robo o pillaje? Y otros gastos extraordinarios. Y bueno, platica con tus vecinos. Si vives en un condominio, pensar que la reconstrucción va a ser responsabilidad de todos. Si me ayudan. Y bueno, aquí también platicar con ustedes, que no se les olvide, tenemos el premio de periodismo en AMIS y el premio también en comunicación. Hay distintos géneros. Nos encantaría que muchos de ustedes pudieran participar y pudieran pues seguir apoyando y colaborando
pues a la educación financiera, a la cultura del seguro. Y bueno, pues decirles que tenemos distintos géneros, el informativo, nuevas narrativas, periodismo de opinión y análisis, y nos encantaría verdaderamente que participen. Tenemos, todavía estamos en tiempo. La recepción de trabajos ya empezó, pero va a terminar el 15 de diciembre. Y bueno, los invitamos a que participen en nuestro premio de periodismo. Ya es el 15º premio de periodismo. Y las premiaciones, pues se darán a conocer en la Convención Nacional de Aseguradores. Y bueno, pues realmente les agradezco muchísimo en esta conferencia con nosotros. Y bueno, pues estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier duda que ustedes tuvieran. Muchas gracias, Norma. Tenemos una primera pregunta de Julio Brito, de La Crónica. Dice, ¿en qué lugar por daños se puede considerar a Otis a nivel mundial y en México? Bueno, por daños, yo te podría decir que es el segundo evento más relevante, el tercer evento más relevante que ha enfrentado la industria aseguradora, si considero el COVID. Pero si considero riesgos catastróficos de la naturaleza, para nosotros Otis representa un segundo lugar, ¿no? Y a nivel mundial, déjame checar, yo creo que todavía no tengo el lugar preciso en el que esté. Yo te podría decir que si lo comparamos, tiene 2.156 millones de dólares, es lo que estábamos presentando, 2.152 millones de dólares, y pues es de los huracanes más relevantes que ha ocurrido en los últimos 20 años en México. Hemos tenido 3 y está en segundo lugar. El ranking mundial todavía no se tiene, pero bueno, yo espero que podamos tenerlo a la brevedad y les platicaríamos en qué lugar está. Muchas gracias, Norma. Ahora tenemos una pregunta de Carla Tejeda del Financiero. ¿Cómo van los pagos a negocios grandes como los hoteles, yates, etcétera? Mira, lo que mencionaba yo de yates y pues en yates prácticamente te podría decir que estamos en porcentajes muy altos. El 90% de los yates ya han sido, yates o embarcaciones ya han sido pagados. En el caso, por ejemplo, de grandes, bueno, de los hoteles, estamos en niveles cercanos al 70% en cuanto a montos. Y esto pues también tiene que ver ya más bien con la parte de la reconstrucción, cómo están documentando los gastos que están realizando. Vamos, yo te diría que bastante bien en porcentajes de pagos. Estamos, déjame checar, pues sí, cerca del 70%. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Antonio Hernández del Universal. Antonio, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ah, ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes. Preguntarte, con estas cifras que nos das, ya damos por cerrado por parte de AMIS el impacto, las estimaciones de impacto y cuándo estarían terminando de indemnizar de acuerdo a los detalles que nos diste. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, ¿qué tanto complicó John lo que se había avanzado en los pagos? La semana pasada, AMIS en una convención decía que pues, el impacto no sería tanto porque desgraciadamente pegó en la población de menores recursos. Solamente conocer si en la zona hotelera afectó.
Y me voy a hacer un poco del tema, pero dada la importancia, Norma, sí quiero aprovechar el foro para preguntarte cómo está la situación en Sinaloa con el tema de inseguridad. No sé si ya han empezado a tener reportes, si ya pudieron entrar a reportes de autos robados, comercios siniestrados, etcétera. Si nos puedes dar más o menos un panorama. Muchas gracias. No, muchas gracias y preguntas muy interesantes. Mira, la primera, yo lo que mencionaría es que prácticamente las estimaciones que tenemos, esta que les estoy presentando déjame ver, para decirte, son cerca de 40,000 millones de pesos, ¿no? 39,343 millones de pesos. Yo veo ya muy complicado que la estimación se esté moviendo en montos, pero lo que sí te podría decir es que con el ritmo que llevamos en este momento, en unos 4 meses deberíamos de estar cerrando ya prácticamente las reclamaciones. Y aquí dependemos también mucho de que también nos estén documentando, sobre todo los gastos, porque hay que ver, si ustedes se dan cuenta, y no sé si han tenido la oportunidad de estar recientemente en Acapulco, pero el tiempo que se tardan en reconstruir y en reparar es prácticamente el tiempo que se hubiera llevado la construcción completa, ¿no? Ya está, bueno, no después de la obra negra, el tiempo que se hubiera llevado, pues el dejarlo como estaba el hotel. Entonces, ese tiempo, pues una vez que transcurre, también, pues lo que necesitamos es que nos presenten los gastos en los que están incurriendo. Esta es la parte que conforme van avanzando ellos y conforme van presentando la documentación, se va terminando de indemnizar. Si seguimos con el ritmo que tenemos hoy, yo te podría decir que en 4 meses estaríamos prácticamente terminando o muy cerca de terminar. ¿Qué pasó con John? Desafortunadamente, John afectó otras partes de la ciudad nuevamente, no tanto la parte turística. Y fíjense, nada más para que tengan una idea de la disparidad de daños que generó John en el caso de los bienes asegurados. Tenemos acá, y lo que yo les presentaba son 39,343 millones por Otis, y hoy en día tenemos prácticamente reclamados 1,000 millones por John. O sea que esto nos muestra pues que afectó realmente poco a la zona turística y a la zona que contaba con un seguro, ¿no? En el puerto. Y de Sinaloa, yo te podría decir, tenemos reportes de robo de vehículos, sí están siendo atendidos con el proceso de atención de siniestros que tiene cada compañía. Seguramente podremos validar en la rueda de prensa que tengamos de automóviles si estamos observando algún comportamiento atípico, pero ahorita pues estamos atendiendo pues todos los eventos que se están presentando. Y creo que con esto respondí todas tus dudas, espero. Si se me olvidó alguna, me dice. Solamente en el caso de John, Norma, o sea, algunos hoteles y comercios afectados, podríamos decir. Pero fíjate que realmente lo que vimos con John fue un poco más daños ahora por agua, por arena, que se hizo como lodo, y son 1,000 millones lo que podríamos decirte que afectó. Gracias. No, de nada. Muchas gracias, Norma. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Hay una pregunta Adelante. de Edu. Ay, Hola, hola Norma, Hola. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. Nada más tener el dato más, más profundo sobre este 10% de los inmuebles que mencionas que tuvo que afrontar con sus propios recursos la contingencia, este fenómeno, porque no estaba protegido
contra fenómenos hidrometeorológicos. Si tienen, ¿cuánto asciende, cuánto representa en cuestión de viviendas? Mira, como un número como tal no sabemos. Lo que sí las compañías nos compartieron que desafortunadamente cuando se les presentaron algunas reclamaciones, se les notifica el siniestro, ven las pólizas y se dan cuenta que no hubo, que no tenían una cobertura de riesgo hidrometeorológico. Y te digo, fue muy triste, ¿no? Podremos decir que varía por compañía, pero nos están reportando que entre un 5 y un 10% de las reclamaciones que les presentaron no contaban no contaban con la cobertura de hidrometeorológico, solamente para la cobertura de daños por terremoto. Y bueno, y yo te podré decir que ese 10% no es del total de viviendas en Acapulco, sino del total de los siniestros que nos reportaban. Y Entonces, no tenemos un dato exacto ni en montos, cuánto tuvieron que afrontar. gracias. Y segunda, nada más preguntarte, al final de tu exposición señalas pues, que el cambio climático y todas las consecuencias que ha traído respecto a fenómenos meteorológicos nos advierte que para los próximos años pues vamos a tener este tipo de eventos desafortunados en el planeta y particularmente en nuestro país. En ese sentido, ¿prevén que tal vez el sector asegurador tome medidas para ser más robustos en los criterios para otorgar estas pólizas en zonas de alto riesgo? Digo, pasaron años para que en la zona de Acapulco ocurriera esto de tal naturaleza, ya van dos años seguidos. Afortunadamente no fue tan fuerte, pero prevén tal vez que se endurezca o que haya más flexibilidad. ¿Cómo lo advierten ustedes? Realmente lo que tenemos que hacer nosotros como sector asegurador es, por un lado, seguir innovando en productos. Creemos que necesitamos pues seguir haciendo o generando conciencia de que hay otro tipo también de productos que pueden apoyar, sobre todo ante este tipo de eventos. El sector asegurador por el momento no es, no te diría yo que vaya a cambiar los criterios. Realmente, pues estamos nosotros listos para enfrentar este tipo de situaciones, estamos preparados. Hemos, no es la primera vez, hemos enfrentado huracanes en distintos momentos. Ustedes recordarán, a lo mejor hace algún tiempo, pues tuvimos que enfrentar dos huracanes que se encontraron, Ingrid y Manuel, que también generaron daños muy importantes. Entonces, el sector asegurador, y vaya, y no por eso hemos hecho más robustos o endurecido criterios. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es seguir innovando en productos. Hay algunas coberturas que podemos ofrecer para que haya flujo de dinero mucho más rápido apoyando a la reconstrucción. Y estoy pensando, por ejemplo, en seguros de tipo paramétrico, en donde pues después tienen unos indicadores muy claros en cuanto a vientos o en cuanto a el tamaño de la inundación, ¿no? Entonces, estos pues apoyarían en general a toda la población, no solamente a la población que contara con un seguro. En varios municipios de México, ya los propios gobiernos o el Estado adquiere este tipo de seguros y entonces es cuando se puede apoyar, pues, en general a la población que está desprotegida. Entonces, creemos que tenemos que generar un poco más de conciencia. Sin duda aquí un seguro de esta naturaleza hubiera apoyado no solamente a la zona costera o a la zona turística, sino también pues a otras familias que lo requerían, sobre todo para hacer los primeros gastos de reconstrucción, etcétera. Entonces, vaya, es muy importante y qué bueno que lo mencionas,
pues ir tratando de hacer un llamado para cerrar esta brecha de aseguramiento, porque hoy tenemos todavía una proporción muy importante de inmuebles y de inmuebles, de hoteles, de barcos, etcétera, que no contaban con la protección del seguro. Entonces, vamos a tratar de seguir trabajando en eso y pues tratar de poder orientar un poco mejor a las familias pues las empresas, etcétera, cómo reducir la vulnerabilidad. ¿No? Todo lo que yo te decía de mallas anticiclónicas, cosas que en otros lugares es mucho más común, pues el cómo también ir viendo cómo protejo mi patrimonio. Yo creo que es la forma en la que podemos seguir colaborando juntos. Gracias, Norma. Saludos a todos. Muchas gracias. Creo que Yuri nos faltaba, Yuri Torres. Ah, sí. Aquí ando, ya respondieron todas, no. Ah, Nada más, Norma, buenas tardes. Oigan, Yuri. ¿cómo han visto ustedes ahora, pues, el crecimiento no sé, la compra de seguros? Y hablemos en este caso de hidrometeorológicos, ¿no? Ya yo creo que muchas personas nos asustamos por los daños que se causan y las pérdidas que causan también en nuestro patrimonio. Se han visto un crecimiento y pues de cuánto, obviamente. Y la otra pregunta, insistir un poquito con el tema de Sinaloa. Yo sé que no es el punto de esta conferencia, pero no sé si tengan el dato de la proporción o el nivel de aseguramiento también que hay en la entidad, porque no solo es cuestión de autos robados, también hay eventos afectados, hay pérdidas porque muchos negocios de todos los tamaños, pues están vendiendo menos y están cerrando. Entonces, eso al final, si tienen alguna cobertura que les cubra, no sé, el tema de ventas, pues cómo han visto y si ya lo están atendiendo también. Mira, en el caso donde menciona, que pregunta sobre Otis, si derivado de Otis comenzamos a ver que hubiera así una venta adicional o que la gente estuviera requiriendo seguros, mira, hay pues algunos indicios. Todavía no tenemos cifras muy claras, ni hemos visto un crecimiento tan marcado en las ventas, ¿no? Sin duda ha generado mayor conciencia, pero yo creo que es algo que vamos a seguir viendo poco a poco. Yo no tengo todavía cifras estadísticas, sino hasta que se cierra el año. Entonces, ahí sí te podría decir cómo se están moviendo el número de unidades aseguradas. Lo que nos han platicado las compañías es que sí están viendo, pues, un mayor interés, sobre todo por estar mejor asegurados. Y nosotros a nivel asociación lo hemos visto porque, vaya, estos talleres que estamos realizando con condominios, con hoteles, etcétera, fueron solicitados por ellos mismos. Y, por ejemplo, la gente, no solamente la gente de Acapulco, también en Ixtapa, nos han dicho, oye, explíquenos cómo son las coberturas, en qué deberíamos de fijarnos para ver si de verdad estamos bien asegurados. Entonces, vaya, sí se está generando como que esta preocupación por conocer un poquito más y por tener esta mayor cultura del seguro. Todavía no te podría yo decir qué tanto ha permeado o qué tanto ha crecido, pero yo creo que ya pronto voy a tener algunas cifras de todo esto. Y bueno, lo que te podría yo decir, en Sinaloa, el 25% del parque automotriz está asegurado. Y nosotros como compañías de seguros, pues estamos respondiendo ante los eventos o siniestros que nos están reportando. Algo que también yo quisiera señalar, cuando me dices, oye, y cancelación de eventos, etcétera, a diferencia de otros lugares en el mundo donde sí hay una conciencia muy importante de asegurar los eventos que se van a realizar, aquí en México todavía no hay una conciencia tan fuerte,
como para tener este tipo de protecciones. Entonces, yo no te podría decir que estemos observando un número muy importante de reclamaciones por ese concepto. Y bueno, pues vamos también viendo poco a poco. Lo que sí tenemos, pues de manera un poquito más continua, es lo que tiene que ver con automóviles. Y te digo, tenemos 25% del parque vehicular asegurado. Y pues iremos viendo cómo se va comportando todo esto. Pues es algo que está ahorita en proceso, ¿no? Y ojalá pues para la siguiente conferencia de prensa les podamos decir si vemos algo completamente irregular o nuestras cifras no lo reflejan. Mil gracias, Yuri. Gracias, Norma. Gracias por la información. Saludos a todos. Mucho gusto. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra conferencia de prensa. Muchas gracias. Y espero que participen en nuestro premio de periodismo, por favor. Gracias.